Bienvenido, Estela, otra vez aquí a La Razón. No, más bien gracias, buenos días, Antonio. Para mí un gusto estar siempre en este espacio tan interesante, tan acogedor, con una vista maravillosa además. Entonces, bueno, a la orden. Claro que sí, estaba lloviendo hace un ratito, Estela, sobre todo por el centro de la ciudad, pero ahora otra vez se ha calmado. Nos está acostumbrando ya la naturaleza a esto, ¿no? Llueve un rato Sí, pues. fuerte y después pasa, pero bueno. Le quería preguntar, hace 3 años, un 30 de noviembre, ¿qué estaba haciendo Estela? ¿Dónde estaba? Cuéntenos. Bueno, estaba, me habían dado ciertas instrucciones para cumplir, que vaya a la Contraloría, a hacer declaraciones y demás. Y bueno, esperaba ya la posesión como gerente de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, para mí era algo como que no conocía yo la planta y solo la había visto pasando por encima en el teleférico. Ujú. Y yo decía, bueno, es un lugar donde seguro hacen libros. No me imaginé la envergadura de la empresa en la cual me estaban encargando. Y tampoco me imaginaba la situación en la que se encontraban, ¿no? Sabíamos que después del golpe, después de la pandemia, muchas de nuestras empresas, o todas en general, fueron prácticamente desmanteladas o en proceso de desmantelamiento, fueron paralizadas, fueron cerradas válvulas como en Bulo Bulo, sin tomar en cuenta que esa acción podía dañar las maquinarias. O sea, se hicieron muchas cosas sin tomar en cuenta las consecuencias. Y seguramente dentro del editorial había ocurrido lo mismo. Yo tenía esa idea también, ¿no? De que seguro estaba paralizada y no sabíamos en qué estado nos estaban devolviendo. Lo que le había costado al pueblo boliviano construir desde el 2006, ¿no? Porque cada una de las empresas es producto del esfuerzo de los bolivianos, ¿no? Ahí están nuestros impuestos, están nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, el creer en un país diferente. Entonces, todo eso estaba siendo desmantelado durante la gestión 2020 y era de esperarse que algo malo íbamos a encontrar. Y efectivamente, cuando tomo posesión de la empresa, el informe que me daban los gerentes que todavía se encontraban en funciones daba un panorama muy desolador, ¿no? Que si no habían recursos económicos para pagar sueldos, para pagar el aguinaldo que se venía pronto, para pagar agua, luz, gasolina, no había recursos para nada, las máquinas no habían producido el 2020, pero sí se habían pagado sueldos y además habían generado una planilla bastante larga, ¿no? Entre del asistente, uno para esto, muchos empleados para cero producción. Sin considerar que las empresas públicas se autosostienen, entonces no puedes aventurarte a tener personal si no vas a tener con qué pagarlo. Entonces esa fue una primera impresión que tuve, muy triste, y darme cuenta que sí, o sea, la derecha en nuestro país, aquellos que quieren gozar de privilegios en nuestro país, no miden las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y bueno, había que empezar a trabajar. ¿Qué impresión sintió, qué sintió ese momento, Estela? De repente decir, pucha, ¿y ahora qué hago aquí? ¿O cómo vamos a hacer para salir adelante? ¿Qué sensaciones tuvo ese momento? Primero, un poco de miedo, ¿no? Porque no me imaginaba, como te digo, la envergadura de esta empresa, las maquinarias que habían sido instaladas y además la situación en la que se encontraba, ¿no? De que alguien te diga, no, disculpe, pero en las cuentas no hay plata. Entonces tú dices, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo le enfrento a todo esto? Y es por esa razón que, bueno, me toca tomar decisiones gerenciales, es decir, algo para reducir los gastos, algo tengo que hacer. Y lo primero que fue es ir desvinculando a la gente que no era necesaria, ¿no? Quedarme solo con el personal necesario. De una planilla que creo que era más de 80 personas, redujimos a 46. Y con 46 personas fue que inicié mi gestión para generar recursos, ahorro en los recursos, tratar siempre de que si no enciendas la luz, apaguen esto, desenchufen, que para que la cuenta de la luz nos baje un poquito, que cuiden el agua, que cuiden la gasolina, las camionetas, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre ando de mi casa hasta el Alto en teleférico, justamente por eso, y en esa época peor, ¿no? A pie, aquí o sea, no hay forma de transportarse más que la gasolina es exclusivamente para las camionetas que llevaban los productos. Entonces, eso fue un primera reacción.
¿Cómo encontró las cuentas? ¿Las cajas estaban vacías? ¿Había algo de dinero? ¿Cómo? ¿Deudas? Bueno, a ver, la editorial para sostenerse un mes necesita aproximadamente 2 millones de bolivianos, entre gastos recurrentes, pago del personal, de la planilla, y los insumos recurrentes también. En la cuenta, en el momento en que me entregaron la editorial, estaba en 700.000 bolivianos. Entonces, pero se tenía que pagar el sueldo del mes de octubre y noviembre, que no se había pagado, se venía el aguinaldo en 20 días de mi posesión, que si no lo pagas te multan y eso no le perdonan a nadie. Entonces, con 800.000 bolivianos no iba a poder hacer eso. Es por esa razón que se toman estas decisiones gerenciales, se cambia la estructura y habían cuentas por cobrar, pero de mucho más antes, que tampoco se había hecho ese esfuerzo durante el personal que se quedó el 2020 en el golpe, tampoco hizo el esfuerzo de cobrar las deudas que se habían dejado, las cuentas por cobrar. Y que yo empecé con eso, ¿no? Empecé a ir y decir, me deben, esta institución me debe, este debe, entonces cobren para poder reunir recursos que nos permitan afrontar esos pagos necesarios y urgentes, ¿no? Especialmente los salarios que hay que honrar con los trabajadores. Y ya luego empezamos a ver nuestro almacén, qué nos faltaba, qué insumos nos faltaban para empezar a producir. Ya en las instituciones también, eso yo creo que hay que reconocer a nuestras instituciones públicas y algunas privadas que confiaron en la editorial del Estado. Allá en el 2021 especialmente, confiaron en la capacidad de la editorial para encargarle trabajos y que fueron los primeros que empezaron a convertirse en el motivo de la recuperación tanto económica como técnica, ¿no? Porque había que echar a andar nuevamente las máquinas, no se les había hecho mantenimiento, entonces algunas tenían ciertos desperfectos, les faltaba ciertos repuestos que tampoco se había hecho el esfuerzo de buscar o de cambiar. Entonces, por mucho tiempo tuvimos una prensa paralizada por falta de un repuesto que también tenía su costo, eran casi $10.000 el repuesto. Entonces, todo eso se fue juntando, ¿no? Primero recuperando estas cuentas por cobrar y por otro lado identificando las fallas en el camino. Y bueno, había que empezar a plantearse qué íbamos a hacer para recuperarnos económicamente. Así es, amigos. La editorial del Estado Plurinacional de Bolivia cumple 3 años de exitosa gestión. De eso estamos hablando con Estela. ¿Cuáles fueron las primeras medidas ya productivas que se aplicaron a partir de su gestión? Bueno, una vez recuperada la democracia y nuestro presidente Luis Arce a la cabeza, el primer trabajo así de mucha envergadura que se nos encarga es la producción de los textos escolares para todos nuestros estudiantes de primaria y secundaria. Eso implica más de 1 millón de textos escolares, donde empezamos a buscar aliados para producir, porque había que producirlos en la primera etapa, enero y febrero, porque los libros se tenían que distribuir. Además, esa medida que toma nuestro presidente Lucho Arce es muy significativa, además histórica. Es la primera vez que el Estado toma en sus manos la producción de textos escolares para distribuirlos gratuitamente entre nuestros estudiantes, ¿no? Nunca se había hecho. Pero fruto de la pandemia y de todo lo que había pasado en nuestro país, las familias se quedaron sin recursos y el Estado tenía la obligación de garantizar que nuestros niños y jóvenes continúen con su formación. Y una forma de garantizarlo era producir los textos. Esa fue el gran desafío que asumimos en enero del 2021. Lo terminamos más bien con mucho éxito, logramos distribuir a todo el país los textos escolares y a partir de eso ya empezamos a hacer nuestros trabajos rutinarios de producción gráfica, ¿no? Hicimos afiches, nos encargaban agendas, nos encargaban a memorias, papel membretado y todo lo que se podía nosotros hacíamos, porque además entre el equipo que se conformó identificamos que nuestras máquinas eran de alta tecnología y entonces había que sacarle el mayor provecho y alcanzar su máximo de capacidad de producción, ¿no?
¿no? No podíamos conformarnos. Entonces dijimos, todo entra, todo. Y empezamos a hacer estudios de mercado. Entre los poquitos que éramos en ese tiempo administrativos, hicimos estudios de mercado, hicimos encuestas, hicimos con nuestros clientes qué es lo que le faltaba a la editorial, ¿no? Hicimos también estudio de mercado de nuestros insumos, de nuestra materia prima, ver de dónde conseguíamos más barato, quién nos ofrecía. Y además empezar a generar alianzas con todas las empresas que trabajaban, no solo con la editorial, sino en la industria gráfica. Y eso es lo que nos permitió también empezar a tener un panorama más amplio de lo que significaba trabajar en una editorial, producir material gráfico, los desafíos que se nos enfrentaban. Entonces, creo que fueron primeros pasos de mucho estudio para nosotros, ¿no? Porque ninguno de los que estaba empezando en la editorial había alguna vez ni haber sido empresario, ni tampoco haber estado en este ámbito de la industria gráfica. Ahora, Estela, todo este trabajo, todo este esfuerzo, obviamente tiene que verse también reflejado en números. ¿Qué números ha dejado ya desde su gestión? Y estos tres años, ¿qué números podríamos destacar del trabajo realizado? Creo que con mucha satisfacción, orgullo y agradecimiento a mis compañeros de la editorial y compañeras, puedo decir que hemos ido siempre para arriba, ¿no? El 2021, nuestra facturación la hemos cerrado en 89 millones de bolivianos, ¿no? Y además ha sido por primera vez que la editorial del Estado como empresa pública aporta al bono Juancito Pinto. De nuestras utilidades aportamos 1 millón de bolivianos al bono Juancito Pinto. Para nosotros, si bien puede parecer un poquito de los 400 millones que se destina al bono Juancito Pinto, pero era nuestro esfuerzo. Era lo que habíamos puesto a la editorial el 2021. Entonces ese fue un primer aliento y decir, nosotros sí podemos lograrlo. A partir de ese momento, el 2022, por ejemplo, la facturación se cierra en 127 millones, ¿no? Porque además eso es fruto de la diversificación de productos que hemos tenido. Hemos incursionado en todo lo que significa material de seguridad. Hemos empezado a imprimir las cédulas de identidad, ¿no? que conlleva tener papel especial, tintas especiales, las libretas de servicio militar y otros productos que requerían de materiales especiales y tintas especiales. Entonces hemos empezado a diversificarnos, a especializarnos también y mejorar nuestra calidad en los productos que ya teníamos en nuestra cartera de servicios y además incursionar en el ámbito privado. Tenemos una cartera de clientes de 70-30, 70 público y 30 privado. Entonces, todo eso ha permitido que el 2022 cerremos con 129 millones de bolivianos la facturación y con 2,5 millones aportados al bono Juancito Pinto. Además que hemos comprado una máquina, el 2022, una primera máquina, una troqueladora, que permite cerrar ciertos circuitos de producción. Por otra parte, la editorial del Estado, así como todas las empresas públicas, han recibido un préstamo del BDP para su instalación, para su implementación, que hay que pagarla. Entonces, nosotros empezamos a pagar nuestra deuda también el 2022 para ponernos al día y honrar estos recursos que había invertido el TGN en la editorial. Y el 2023, igual ya con toda esta gama de productos diversificados, ya desafíos afrontados, nuestra facturación al 30 de octubre está en 85 millones de bolivianos. Nuestro aporte al bono Juancito Pinto ha sido de 3,5 millones de bolivianos. Hemos comprado otra máquina, una prensa digital que nos ha de permitir hacer otro tipo de productos en menores tirajes. También hemos capacitado a nuestro personal, tanto en la parte operativa, en el manejo de las máquinas, como en la parte administrativa, en el conocimiento de leyes, de procedimientos. Durante los 3 años, la editorial del Estado ha honrado su obligación de dotar de ropa de trabajo y de seguridad a nuestros trabajadores. Cada año, junto con el Ministerio de Trabajo, hemos hecho la coordinación para entregar estos materiales.
Y además, el 2023 hemos generado procesos de un comité de salud ocupacional que ha hecho que, primero, generar en coordinación con la caja a la cual pertenecemos, un cronograma donde podamos cumplir las leyes que dicen que las mujeres tienen que ir una vez al año a hacer su Papa Nicolau y su mamografía, y los hombres a hacer revisión de la próstata. Pero no es que les hemos mandado a los trabajadores a que hagan, hemos hecho un cronograma y todos los días cada quien tenía su cita y tenía que ir y volver con su examen hecho, ¿no? Esa era parte de nuestro ¿qué se dice? Aporte, y además de preocuparnos por la salud de nuestros trabajadores. Hemos generado una campaña de quiropraxia para ellos, porque ellos trabajan con mucho peso. Entonces hemos ido generando también mecanismos que han permitido que nuestros trabajadores se sientan más comprometidos con la editorial. Por otro lado, la editorial del Estado, todos nos hemos comprometido y hemos dicho, vamos a sacar nuestra certificación ISO 9001 el 2023, y lo hemos logrado. El 20 de diciembre nos entregan nuestra certificación ISO. En el Alto hay una premiación que se llama el Alto Premia, de una fundación. Han premiado a la editorial del Estado como la empresa que aporta a la cultura en la ciudad del Alto por el tema de gestión editorial, que ahorita te cuento lo que hemos hecho ahí. Y también nos hemos encaminado en la campaña de ser una empresa libre de violencia hacia las mujeres. Ahora, Estela, está bien los números, está bien también ocuparse de los trabajadores, pero la editorial tiene otras premisas, por ejemplo, el de fomentar el acceso a la lectura en nuestro país, y también el fomentar de que los jóvenes, sobre todo, vayan involucrándose con este proceso que estamos viviendo en el país. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido? Bueno, eso te lo quiero contar como una aventura, ¿no? Yo he crecido con no acceso a los libros, pero sí con mucha inquietud por la lectura, ¿no? Me prestaba libros, entonces yo siempre... Y además sentía esa brecha de desigualdad, ¿no? O sea, no todos teníamos acceso al libro, ¿no? No todos, y en la universidad menos, tenías que fotocopiarte una partecita del libro para estudiar y dar tu examen. Entonces, eso también era parte de generar justicia social en nuestro pueblo. Y el presidente nos da un mandato de decir, acerquen el libro al pueblo, el conocimiento al pueblo. Devolvamos el derecho a la comunicación, a la información a nuestro pueblo. Entonces, a partir de eso, y además de nuestro nombre, ¿no? Decía, somos editorial del Estado. Entonces, está bien que tengamos nuestras máquinas y hagamos la producción gráfica, pero editorial tienen que hacer libros, ¿no? Ese estaba en mi cabeza. El 2021 es mi primera, no es como equipo, es nuestra primera experiencia en la Feria Internacional del Libro de La Paz, de presentar 5 títulos escritos por compañeros con el tema del golpe, ¿no? Porque también es decir, tienen que mantenerse viva la memoria. Nuestro pueblo no puede olvidarse de lo que ha pasado. Entonces, a partir de ese momento es que empezamos a trabajar para el 2022. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo generamos esta gestión editorial? ¿Cómo hacemos gestión editorial en la editorial del Estado? Y dijimos, bueno, a ver, primero tenemos que producir libros. ¿Y cuál va a ser la lógica? No se trata de imprimir sin ningún objetivo, una proyección hacia futuro. Entonces, primero, el objetivo grande es democratizar el acceso del pueblo al conocimiento, bajo las líneas de promover la producción intelectual, ¿no? ¿Cómo produces libros si no hay alguien que escriba? Pero tienes que promover la producción intelectual. Entonces, ¿cómo promovemos la producción intelectual? Generando mecanismos que permitan a nuestros autores hacer realidad la impresión de su libro. Entonces, empezamos a ver cómo apoyamos a nuestros autores para que imprimamos y difundamos. Pero y si imprimimos ese libro, ¿qué va a pasar con el libro? Tenemos que difundirlo. Pero obviamente, al ser empresa pública, teníamos que recuperar lo invertido en ese libro. Pero tampoco se trataba de que el libro cuesta 10 y lo vendamos en 70. Si queremos que el pueblo tenga acceso, entonces le vamos a poner lo que corresponde. Y es por eso que la característica de nuestros libros en la editorial es a bajo costo. Y con todo eso, fomentar la lectura. Y de ahí dijimos, no solamente fomentar la lectura, fomentar la escritura y la lectura en las nuevas generaciones. Ya este 2023 nos habíamos planteado, el 2022 participamos de ferias internacionales en La Habana, en el Zócalo, en México, aquí en todas las ferias del libro de Bolivia, porque es decir, tenemos que difundir, nos toca difundir.
Y el 2023 ya dijimos, esto ya tiene que ser parte de un proyecto editorial mucho más fuerte, más sólido, y le llamamos la Biblioteca Popular. La editorial empieza a producir libros para generar una biblioteca popular, donde los libros sean a bajo costo, sean de nuestros autores se sientan apoyados por el Estado, y además generar líneas editoriales que permitan la participación del pueblo. En ese sentido tenemos nuestra línea editorial de cuentos mágicos, donde son niños de primaria que escriben cuentitos con sus maestros y maestras, nos envían a la editorial, nosotros lo imprimimos y lo vendemos a un boliviano. Hemos generado la línea de obras universales en idiomas originarios, El Principito en aymara, quechua y guaraní, porque pensamos que al ser un Estado plurinacional, habiendo reconocido a 36 naciones con su historia, su cultura, sus idiomas, es obligación del Estado fortalecerlos. En ese sentido, agarramos y dijimos, tenemos el derecho de leer obras universales en nuestra lengua materna. Y además le pusimos un QR para escuchar el relato en aymara y todo. Luego generamos la línea editorial Sentipensante, donde recuperamos todo el aporte de pensamiento político ideológico a nuestra revolución democrática y cultural de diferentes personas, pensadores. Por ejemplo, está la obra reunida Juan Carlos. Hemos hecho una recopilación de varios escritos sobre la participación de la mujer en la política, el libro de nuestro presidente sobre el modelo económico, que también es un aporte a nuestra revolución democrática y cultural, está en esa línea editorial Sentipensante. Entonces luego hicimos la otra línea editorial que se llama Letras Rebeldes, donde imprimimos literatura, poesía, ensayos, relato corto, novela. Porque también, o sea, las letras se tienen que convertir en instrumentos para la revolución. A través de ese sentimiento de los escritores, de los poetas, de los narradores, también tienen que darnos instrumentos para la reflexión permanente, ¿no? Que la poesía sea interpeladora, que la poesía te marque cierta ruta en tu vida, que no solamente mueva tu corazón, sino también mueva tu mente. Entonces es nuestra línea editorial de Letras Rebeldes. Entonces a partir de esas líneas editoriales es que este año hemos trabajado, nos habíamos planteado un libro por mes, y ahora este mes estamos 25 obras impresas por la editorial, presentadas en diferentes ferias del libro en Bolivia y a nivel internacional. Hemos vuelto a ir a La Habana, hemos ido a Bogotá, hemos ido a Caracas, hemos ido al Zócalo. Después hemos estado en todas las ferias internacionales de Bolivia y ferias pequeñas. Hemos hecho presentaciones de libros. Dentro de la Feria de La Paz, por ejemplo, hemos tenido cada día una presentación de libro. Fuera de la feria hemos ido a colegios, a escuelas de superior de maestros, a universidades, unidades educativas. En el mes de octubre hemos generado un concurso de relato corto y poesía, donde jóvenes entre 15 y 29 años tenían que escribirnos acerca de los hechos de octubre de 2003. Nuestro concurso se llamaba Trinchera de Octubre. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué ese rango de edad? Porque no queremos que nuestros jóvenes se olviden de nuestra historia, no pueden. Y muchos de esos jóvenes, el 2003, o eran muy chiquitos o no habían nacido. Entonces, ¿cuál ha sido lo rico de este concurso? Que muchos de los que han escrito son jóvenes salteños que han sido o son parientes de algún herido, de algún fallecido, o han visto en su barrio lo que ha ocurrido, o han estado en algún lugar donde ocurrió algo el 2003, o su mamá o su papá o su tío les ha contado lo que ha ocurrido. Entonces, en los relatos tú puedes encontrar hechos reales, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido acercarnos a nuestros jóvenes y además promover la producción intelectual, hacer que escriban nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros autores, hombres y mujeres, que la historia se escriba desde el pueblo y para el pueblo. Que dejemos atrás esa historia oficial que estaba restringida a cierta élite social, quienes nos decían cómo habíamos crecido en nuestra historia, quiénes eran los héroes. Ahora nosotros tenemos que escribir. Y esa es la intención de la Biblioteca Popular y del editorial el 2023. Nosotros, Estela, muy contentos con todo lo que nos cuenta, vamos a valorar, vamos a destacar, pero creemos que esto no termina aquí, así que mi última pregunta, y también para invitarla a que se despida, va a ser ¿qué planes para el próximo año, qué planes para el futuro?
Bueno, para el próximo año, rumbo a nuestro bicentenario, también encabezando todo por nuestro presidente Luis Arce, queremos generar primero producción que nos permita seguir promoviendo entre nuestros jóvenes y niños la escritura y la lectura. Queremos tener 200 cuentitos mágicos para nuestros niños, que sea nuestro regalo a nuestros niños. Hemos generado un proyecto editorial que se llama el Pancaná Kipiri, que es una librería móvil, ¿no? Panca en aymara es libro, Kipiri cargador, es el cargador de libros, que se va por diferentes unidades educativas en las provincias, en las zonas periurbanas, porque el mandato es llevar el libro al pueblo. Entonces el pueblo no siempre puede ir a la feria del libro, no siempre puede ir a una presentación del libro. Todavía en nuestra cabeza esos espacios están restringidos. Entonces nosotros llevaremos el libro al pueblo. Y con este Pancaná Kipiri al año vamos a recorrer la mayor cantidad de unidades educativas en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, donde podamos y donde nos llamen. Sería ideal tener 9 librerías móviles en los 9 departamentos que estén dando vuelta, pero en algún momento se logrará. Ahora tenemos uno y lo vamos a hacer. Esa es nuestra principal misión para el 2024, producir libros rumbo al Bicentenario y difundirlos a través de nuestro Pancaná Kipiri entre nuestro pueblo.